¿Es posible compatibilizar democracia y liberalismo? Desde luego no por la vía de decir que liberalismo es aceptar lo que diga la mayoría, con una constitución y separación de poderes, porque ya hemos visto que eso no separa los poderes y no restringe a la mayoría. Y por tanto las libertades individuales ahí realmente no están reconocidas. Ahí lo que tenemos son licencias individuales. Es el grupo mayoritario el que nos dice, mientras a mí me dé la gana, yo te reconozco esta esfera de actuación. Pero yo, como parte del grupo, me quedo con el derecho a, si quisiera, quitarte esa parte de tu libertad. Los principios básicos para compatibilizar democracia y liberalismo serían permitiendo la libre adhesión y libre desadhesión de los individuos a organizaciones políticas democráticas, es decir, una democracia de libre adhesión es una democracia liberal, una democracia que no permite la desadhesión no es una democracia liberal, es una cárcel donde se vota, y además no regulando todos los aspectos de la vida de las personas donde, más allá de toda duda razonable, las personas se puedan autogobernar. Es decir, uno puede afirmar, hay ciertos elementos de la vida en sociedad que efectivamente requieren algún tipo de regulación o algún tipo de consenso. Pero es obvio que hay muchísimos otros, que son la inmensa mayoría, que no lo requieren. Y por tanto, aunque la democracia fuera el mal menor, lo sería dejando absolutamente desregulados todos los ámbitos donde no haya por qué tomar ninguna decisión común. Por ejemplo, ¿por qué la educación o el régimen de pensiones tiene que estar sometido a la voluntad de la mayoría, a lo que digan las leyes de un Estado, y no a lo que decida cada una de las personas que componen ese Estado o esa sociedad? ¿Qué asunto común es ese que requiera de la regulación estatal? Ninguno. El Estado regula ahí porque la gente se ha arrogado el derecho a gobernar la vida de los demás, no porque realmente haga falta algún tipo de coordinación en ese sentido. Por tanto, lo que en cierta medida estoy diciendo es que se ha de permitir la secesión, pero no la secesión de grupos nacionales, sino la secesión de las personas. Y las personas, obviamente, se pueden asociar y desasociar, pero asociar y desasociar es que se pueden asociar, y se pueden asociar, si quieren, en agrupaciones políticas que puedan llamarse como quieran. Si el 48-49% de los que votó a favor de la secesión de Cataluña se quieren secesionar ellos de España y conformar su propia forma política, pueden hacerlo. Lo que no pueden es arrastrar al otro 51% a la misma forma política. O si los arrastran, porque a lo mejor lo más funcional es decir, pues nos secesionamos en bloque, luego han de permitir intrasecesiones. Es decir, si ellos reivindican el derecho a desadherirse, han de reconocer ese derecho a desadherirse. Porque el derecho, insisto, es de las personas, no de grupos nacionales. Y quien dice de grupos nacionales catalanes, habla también de grupos nacionales españoles. La soberanía no es de la nación española. Eso es un invento constituido para legitimar el Estado actual que se llama Estado español. La soberanía es de las personas y, por tanto, no hay la obligación política de obedecer a esa soberanía nacional española, como tampoco lo hay de obedecer a una hipotética soberanía nacional catalana. Por eso, las organizaciones sociales o políticas que tienen sentido no son las basadas en relatos nacionales que intentan dotar de una identidad colectiva a un grupo arbitrario de personas. Las que tienen sentido son las que parten de la libre asociación política. En definitiva, la democracia liberal es aquella donde la democracia está subordinada al liberalismo y no donde el liberalismo está subordinado a la democracia. Donde aquello que se decide en grupo es aquello que cada individuo unánimemente ha decidido que se decida en grupo. No aquello en el que el resto de individuos ha votado para que se decida en grupo en contra de lo que quieren una minoría de individuos. La democracia no puede ser la dictadura de la mayoría, no puede ser la tiranía de la mayoría, no puede ser el rodillo de la mayoría. Pero es lo que las sociedades actuales, con todas esas limitaciones artificiales que nos han vendido, como la Constitución o la separación de poderes, son. Hoy el poder no está limitado y lo estamos viendo. El poder del Estado es ultraexpansivo. ¿Y cómo se legitima esa ultraexpansión del poder del Estado? Que la gente lo quiere.
La cuestión es, ¿qué gente lo quiere? ¿Y por qué la gente que no lo quiere tiene que obedecer, tiene que someterse, tiene que esclavizarse ante la gente que sí lo quiere? ¿Por qué? Si es posible la coexistencia, si es posible la convivencia, ¿por qué motivo quien no quiere algo tiene que someterse a quien sí lo quiere? Cuando además quien sí lo quiere puede lograr ese fin sin necesidad de someter al otro. Por tanto, toda sociedad necesita un consenso amplio para más o menos seguir siendo funcional. Un consenso que además se refiera a cómo resolver las disputas que surgen en sociedad. Por tanto, tenemos de alguna manera que consensuar tácita, dispersa, espontáneamente, no necesariamente por deliberación pública. Tiene que haber ciertos consensos dispersos sobre principios y mecanismos para resolver conflictos. Y lo que digo es que ese consenso en una sociedad liberal no es como el que hay ahora, que el mecanismo y los principios para resolver los conflictos son cualquier cosa que la mayoría quiera. En una sociedad liberal, el consenso sobre qué principios y qué procedimientos son adecuados para resolver los conflictos que surgen entre las personas es el principio o el consenso cualquiera que respete la libertad de cada individuo. Muchas gracias.